Buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor darle la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del programa de educación continua organizada por el Colegio Sonorense de Enfermeras. Ya saben que cada semana, cada 15 días estamos aquí con ustedes. Es una iniciativa que tiene como objetivo fortalecer pues, los conocimientos, la sensibilidad y la competencia para la práctica de enfermería en nuestro estado. Hoy abordaremos un tema muy importante, de profunda importancia, diría yo, social, ética y humana, que es la diversidad sexual, ¿no? Nos acompaña en esta valiosa reflexión el maestro Carlos Eduardo Soto Ramírez, que es un servidor público de la Secretaría de Mujeres del Estado. Como siempre, muchas gracias por apoyarnos. Sé que tenemos pues varios tiempo trabajando juntos y creo que es la segunda sesión que nos da, ¿verdad, maestro? Todo suyo el micrófono. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, en efecto, es la segunda vez que me toca estar con ustedes. A mi compañera le ha tocado estar en otras ocasiones. Entonces, pues vamos a comenzar. Me quedo con estas intenciones que comentabas sobre esta como formación continua que decías es el conocimiento, la sensibilidad, y creo que este tema va al asunto de la sensibilidad, ¿no? Es básicamente una charla de sensibilización ante el tema de la diversidad sexual, el reconocimiento de la misma y aunado pues con algo de también conocimiento básico sobre derechos humanos. Entonces comencemos con ello, con esto último, derechos humanos. Cuando escuchamos derechos humanos, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué asociaciones tenemos? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos derechos humanos? Normalmente me responden cuestiones como son esos que tenemos desde nacimiento, no hay diferencia, ¿no? Entre las personas, o sea, todos tenemos derechos humanos. A veces me mencionan algunos derechos, como ustedes podrán estar pensando, ¿qué derechos humanos conocemos, ¿no? ¿Cuáles son los que nos vienen a la mente, los que más comúnmente escuchamos y también cuáles serán los que no? Entonces, para continuar, vamos a entrar a la definición de derechos humanos. Desde la CNDH se comenta, oiga, nomás una pregunta, si ven mi pantalla, ¿verdad? Si están viendo la presentación, me podrían confirmar en el chat o... Sí, sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bien, tenemos entonces en pantalla, ¿qué son los derechos humanos? Desde la CNDH se dice que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas que se sustentan, es decir, tienen un sustento, un fundamento, se recargan en la dignidad humana, cuya realización de estas prerrogativas o de este conjunto de prerrogativas, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. ¿Cómo es esto? Para que las personas nos podamos desarrollar integralmente, tanto de manera individual, de manera familiar, de manera comunitaria, de manera social, ¿no? Nacional, etcétera, en cualquiera de sus niveles de zoom que le hagamos al desarrollo humano, pues requerimos basarnos en la dignidad humana, ¿no? Si no hay esto, no hay entonces desarrollo o se avería o se afecta el desarrollo, ¿no? Entender a los derechos humanos de esta forma, como básicamente determinantes del nivel de desarrollo humano, pues es interesante porque entonces ya no estamos hablando solo de una cosa legal que no nos compete porque somos enfermeros, enfermeras o cualquier otra profesión que no sea relacionada con lo jurídico y se vuelve en algo que yo necesito, se vuelve en algo que me atraviesa directamente a mí, a mis hijos, a mi familia, a mis vecinos, a mis amistades, a quien sea, ¿no? A mis pacientes. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de prerrogativas que se recargan en la dignidad humana y que son indispensables o condicionantes para un desarrollo óptimo o integral de las personas.
Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido en las cartas legales o en las normativas o en las constituciones, que al mismo tiempo las constituciones están, si son parte de los tratados internacionales, en pro de los derechos humanos justamente, pues están armonizadas, ¿no? Con los derechos humanos. Hay ejemplos prácticos perdón, de normativas que atentan contra los derechos humanos. Mm, Voy a mencionar un par, una de orden más privado o particular. No sé si ustedes se acuerdan, quienes estén en Sonora, quienes incluso en Hermosillo, de un caso en donde un niño llamado Achan con X quería tener su cabello largo y en la escuela en la que estaba, una escuela particular de Hermosillo, pues no lo dejaba, ¿no? La mamá con conocimientos sobre derechos humanos empezó vamos a decir, pues una respuesta fundada en este asunto de la dignidad humana para que aceptaran al niño en la escuela, ¿no? Esto mismo se vio después de la pandemia. Resulta que en la pandemia un momento de un año y medio, 2 años en que jóvenes, estudiantes, adolescentes estuvieron en sus casas estudiando en línea y con todo ese tiempo libre y todo ese cambio de dinámica, explorando sus personas, explorando quiénes eran y quiénes estaban siendo. Y resulta que cuando vuelven de la pandemia a la escuela, y esto lo digo porque me tocó estar ahí como docente, pues resulta que llegaban con expresiones corporales, expresiones en su cuerpo que no existían antes, porque las normas de las escuelas no lo permitían. Cabellos de colores, no solo en mujeres, aretes o cualquier tipo de perforación, no solo en mujeres, tatuajes y una serie de aspectos que si no hubieran tenido este tiempo de explorarse, conocerse y modificarse, ¿no? A gusto, pues no lo hubieran podido hacer porque la escuela no se los permitía. ¿Qué tuvo que hacer esta escuela en la que estaba, una escuela privada? Pues de alguna forma modificar su reglamento, si no en lo explícito, en lo implícito, ¿no? Porque no podía la escuela pedir que ya no fueran estos alumnos o alumnas que tenían estas expresiones muy diversas, muy distintas, que antes no se hubieran permitido, porque se quedan sin alumnos, ¿no? Entonces, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de estos dos casos? Hablo del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es un derecho fundamentado, parte de los derechos humanos básicos, en el que se han fundado estas y otras luchas y que resulta indispensable porque si a un adolescente no le permites explorar quién es o quién quiere ser, estás afectando su desarrollo humano, ¿sí? Un caso más, para terminar este punto, es en el 2022 también, saliendo de pandemia, qué casualidad, no sé si ustedes recuerdan este asunto de una ley que entró en vigor, que fue discutida ampliamente y que hubo grupos que respondían, ¿no? En contra de las intenciones de esta ley, que era lo que llamaron la ley de la falda opcional, que permitía que bueno, niñas y adolescentes eligieran si llevar o no falda a su escuela, desde el nivel básico hasta el medio. Entonces, ¿por qué es importante este ejemplo y por qué tiene que ver con los derechos humanos? Porque resulta que desde los inicios de la escuela pública, que no tengo el dato, pero vamos a pensar que fue en los 1900 quizá, al 2022 más o menos, pues las niñas estaban obligadas a llevar falda. No tenían derecho a decidir si llevar pantalón el día que quisieran y falda el otro día, ¿no?
¿Y esto qué pasa? ¿Qué provocaba? Aparte de afectar lo que anteriormente dije que tiene que ver con la expresión y el desarrollo de la personalidad, pues resulta que les exponía a distintos riesgos, incomodidades, ¿no? No para todas las niñas era cómodo hacerlo. Pero no fue hasta el 2022 que esto cambió y que entonces pudieron elegir las niñas si llevar o no falda a la escuela. Entonces, son ejemplos bien básicos de cómo si se ignora este asunto del derecho al libre desarrollo de la personalidad o si se ignora en algún punto el tema de la dignidad humana para decidir cómo verse, cómo vestirse, se afecta el desarrollo, ¿no? Bien, podríamos seguir con los ejemplos, seguramente más adelante van a surgir otros. Pero vamos a continuar. Tenemos aquí en pantalla una serie, un conjunto de derechos que son estas esferitas que vemos acá. Obviamente no son todos, pero pues son algunos de los más comunes o de los que más conocemos. El derecho a la libertad, a la igualdad, el derecho a la vida libre y segura, el derecho a la prohibición de la esclavitud, más abajo el derecho a la presunción de inocencia, a la asistencia legal, a la nacionalidad, a la propiedad privada, a la educación, a la cultura, a la comunidad, a la seguridad social, etcétera. Entonces, estos derechos, los derechos humanos, tienen cuatro principios que están como unidos, ¿no? Que hacen un conjunto. Pensemos en los derechos como un sistema más que como un conjunto de piezas sueltas, ¿no? Es un sistema que funciona por sí mismo, pieza por pieza, o como una serie de engranajes, ¿no? Vamos a esta idea sistémica o de conjunto. Y este sistema se rige por cuatro principios. El primero es el de la universalidad, que es esto que comentaba y que suele ser el comentario común, es decir, los derechos humanos son de todos y todas, ¿no? Son de todas las personas, independientemente de cualquier característica étnica, cualquier característica o condición de salud, cualquier característica relacionada con el género, sí, cualquier característica. La condición es que tú seas un humano para que los derechos humanos te protejan, ¿no? Y el Estado debe de velar que se garantice esa protección. Entonces, esta universalidad es el primer principio. El segundo tiene que ver con la interdependencia. Este conjunto de derechos, como les decía ahorita, son interdependientes. ¿Qué es esto? Que dependen unos de otros. Que es que en ocasiones, si uno o dos no se cumplen, estás afectando dos o tres más derechos. Ajá. Entonces, esta interdependencia es importante tomarla en cuenta, porque entonces, si no has garantizado como Estado el acceso al agua en una comunidad, pues te estás afectando muchísimos otros derechos, como el de la educación, estás afectando el derecho a la salud, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos otro ejemplo, el derecho a la seguridad social, que actualmente, al menos en las leyes federales, es ya como universal, es decir, antes solamente en la pareja heterosexual podía existir el derecho a la seguridad social. En la pareja homosexual no existía. Ujú. Entonces es una forma también de entender esta interdependencia, porque si yo afecto el derecho a la seguridad social, pues afecto una serie de derechos circundantes. La indivisibilidad es el tercer principio, es parte de lo mismo. Los derechos están enmarañados, son un entramado complejo y no pueden ser divididos, ¿no? No pueden ser divisibles y no podemos decir, bueno, sí lo pueden decir, actualmente está sucediendo en Estados Unidos, un revés en muchos derechos, pero entonces eso es atentar justamente contra los derechos humanos, ¿no? En su estricto sentido. No podemos decir cómo separar o quitar unos, dejar unos y quitar otros a la población, porque entonces estaríamos en reversibilidad, que justo tiene que ver con el cuarto principio, que es el de la progresividad. ¿Qué es esto? Que los derechos van conquistándose y van progresando hacia adelante, van evolucionando, ¿no? Cada vez, eh, en cada encuentro internacional, en cada cumbre que existe, los derechos
son actualizados, son revisados para ver qué es lo que nos está protegiendo y se tiene que proteger en lugar de ser reversibles, ¿no? En lugar de ir para atrás, en lugar de decir, ¿saben qué? A tal población ya no vamos a respetarle tal derecho. Ujú. Entonces, cumpliendo estas cuatro condiciones o principios, se habla de que entonces se están protegiendo los derechos humanos. Ahora, vamos al segundo asunto, el tema del género. ¿Qué es el género para nosotros, para nosotras? Cuando suelo preguntar esto, más bien cuando pregunto esto, suelen responder, a ver, ustedes respondan en su mente, ¿no? ¿Qué es el género? ¿Con qué lo relacionan? Generalmente me dicen hombre o mujer, generalmente me dicen es como nos identificamos, es como elegir quién quiero ser, ¿no? Son estas respuestas de las asociaciones que tenemos si no hemos revisado la definición o si no estamos familiarizados con el tema. Pero básicamente cuando hablamos de género, hablamos de una construcción de orden histórico, social y cultural que se asigna a cada persona a partir de su sexo biológico, es decir, a partir de la genitalidad expresa, ¿no? De estos caracteres sexuales secundarios y primarios también, se otorga socialmente se asigna o se otorga una serie de roles, una serie de funciones, una serie de características, una serie de expectativas, ¿sí? Que se han construido histórica, social y culturalmente. Y que estas cosas asignadas según la genitalidad, pues van a repercutir en la vida de esta persona, en lo social, en lo económico, en lo cultural y en lo político, ¿no? Entonces, es una forma de, digamos, el género en el momento de la socialización, es una forma de generar un orden social, ¿no? Y de decir ustedes para acá y ustedes para allá, basado en lo biológico, ¿no? Entonces, resulta que es una serie de aprendizajes e ideas que han ido cambiando con el tiempo, porque son de orden histórico, ¿no? No es lo mismo lo que se enseña a ser hombre hoy, en el 2025, que en 1930 en México, ¿sí? O no es lo mismo lo que se enseña a ser hombre hoy en Irak que lo que se enseñaba a ser hombre hace 3 años en México. Es decir, hay características distintas atribuidos a lo masculino o a lo femenino según la región, según el momento histórico, según el tipo de orden social o de organización social, según la cultura, ¿no? Y las raíces de esta. Entonces, toda esta serie de construcciones, de ideales, son algo muy flexible de población en población o de sociedad en sociedad, a veces de familia en familia, ¿sí? Entonces aquello que significa ser hombre o ser mujer va a depender de un chorro de factores. No es algo esencial o algo biológico. Lo que es biológico es el rol reproductivo que tenemos hombres y mujeres y pues esto sí no lo puede cambiar nadie porque naturalmente así surge, ¿no? Si somos hombres o somos mujeres y estamos en una etapa fértil de la vida, pues hay un rol asignado para la reproducción, ¿sí? Solo para fines reproductivos, pero esto pareciera que se extrapola a otros fines y a la vida en el día a día y en las relaciones, ¿sí? Saliéndose de lo meramente reproductivo. Entonces, el género es una construcción social de la diferencia sexual, es una forma primaria de las relaciones de poder, genera relaciones de poder, ¿sí? Y entonces se ha llamado sistema sexogénero a esta idea de traspasar lo biológico, que digamos sería este eslabón de la cadena, a lo social, que sería este otro. Cuando la verdad es que son dos cosas separadas, ¿sí? Pero se nos ha enseñado que son una sola y que entonces si tú naces hombre o naces mujer, pues ya tienes un camino predeterminado. Ujú. Cosa que es totalmente errónea. El único camino predeterminado sería nuevamente el del rol reproductivo en caso de que decidas reproducirte, ¿no? Si no, pues no aplica, ¿va? Y la perspectiva de género, que es
desde donde estamos atendiendo la charla del día de hoy, pues es ponerse unos lentes o unas gafas que nos permiten observar qué estructuras y mecanismos sostienen o mantienen la desigualdad social o las relaciones desiguales, ¿sí? Con el fin de buscar una mayor equidad. Entonces, esta visión crítica, ¿no? Así como cuando nos ponemos unos lentes de visión nocturna y en la noche podemos ver lo que no vemos con los ojos habitualmente, pues, el ponernos los lentes de la perspectiva de género es ponernos unos lentes de visión crítica que nos va a permitir lo que habitualmente, nos va a permitir ver lo que habitualmente o a simple vista no vemos, ¿sale? Y esto que a simple vista no vemos, pues no son solo los aspectos de género de la realidad cotidiana, sino también de raza, de clase, de orientación sexual y de otras categorías que en conjunto se articulan para generar desigualdad en las relaciones y en la sociedad. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí en pantalla 4 categorías de género. Cuando hablamos de género, hablamos de varias cosas. No solo hablamos de quién me gusta, o de cómo me veo, o de lo que tengo entre las piernas, o de cómo me siento, ¿no? Sino hablamos de todo este conjunto. Vamos a la primera, la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es aquella percepción y sensación de uno mismo en tanto género, es decir, la forma en que yo me percibo y yo me siento, hombre o mujer o algo diferente, que no necesariamente se ve desde fuera, ¿sí? Es una sensación subjetiva, es una construcción subjetiva que va a definirme a mí en torno al género. Yo, Carlos, yo quien les hablo, yo me identifico como hombre, yo fui criado como hombre, tengo un nombre que socialmente se le atribuye a los hombres, Carlos, Carlos Eduardo, y entonces mi identidad de género está en este extremo del hombre, ¿no? Pero resulta que habrá personas que aunque hayan nacido como hombres y se les haya socializado o criado como hombres, su sensación no es tal, su sensación es de algo distinto. Puede ser de mujer, puede ser simplemente no de hombre y entonces tampoco mujer, pero sí, es una cosa que yo siento y que entonces yo la decido, ¿no? No la pueden decidir por mí, ¿va? Vamos al segundo punto, la expresión de género. ¿A qué se refiere la expresión de género? Pues es la forma en que expresamos nuestro género al mundo. Mi género, que yo, Carlos, soy hombre, como expreso todos los días, desde que me despierto hasta que me duermo, al mundo que soy hombre, no porque yo quiera y porque yo me levante y quiera decir, a ver, vamos hoy a demostrar que soy un hombre de verdad, ¿no? Sino porque yo me identifico como tal y entonces mi construcción de mi persona y de mi personalidad, pues gira en torno a eso. Y entonces quizá unas formas en las que yo expreso mi género, pues son con este bigote y esta barba, o sea, con este vello facial, quizá con las tonalidades de voz que yo utilizo, puede ser algo con mi forma de vestir, porque pues, yo suelo usar pantalón y tenis, pues como masculinos, ¿no? Yo no uso faldas, yo no uso blusas que tengan bombachos en los hombros, ¿no? Que son atribuidas más a las mujeres. En mis relaciones amistosas y de pareja, pues yo asumo un rol masculino, ¿no? Entonces, son muchas las formas en que expresamos nuestro género. La forma de expresión de género no necesariamente tiene que ver ni con la identidad de género ni con la orientación sexual, ¿va? Entonces, expresión de género, pues puede ser masculina, femenina o andrógina estando en un medio, ¿no? Veamos aquí que estas 4 líneas tienen flechitas a los extremos, ¿no? No son una escala del 1 al 10, que una escala sería algo así como mis manos, ¿no? Cerrado, sino que aquí hay flechitas. ¿Qué significan las flechitas? Que entonces esto no es una escala, es un continuo en el que se puede mover. Entonces, todas estas pueden ser movibles a lo largo de la vida. Hay momentos en la vida en que alguna de ustedes, compañeras,
pudo haberse vestido y expresado su género de una forma muy femenina, pero quizá con el paso del tiempo decidieron, ay, no, ya esto no, qué flojera, ya no voy a usar tacones, ya no me voy a maquillar así, me voy a cortar el pelo, no sé qué, y entonces empieza a un poquito en los cánones sociales, ¿no? A moverse la expresión de género, a alejarse del extremo femenino, ¿no? O los hombres, en mi caso yo traer el cabello largo, que me llega casi hasta el final de la espalda, pues es una expresión que socialmente puede ser atribuida a lo femenino, ¿no? Y varias veces de espaldas, antes, quizá cuando era más joven y más delgado, me confundieron con una mujer, ¿no? Porque socialmente hay estos símbolos o estas formas en que se ve un hombre y una mujer. Entonces, cuando hablamos de expresión de género, hablamos de esto, ¿no? Ser conscientes de esta expresión es importante. El sexo asignado al nacer se refiere a la sexualidad que se determina pues, naturalmente, divinamente, según donde estén sus creencias, con la que nacemos, ¿no? Que es como este conjunto o configuración cromosómica, hormonal y de nuestros órganos que van a definir otra vez nuestro rol reproductivo. Y hay un porcentaje de la población pequeño, de 1 o 2%, que va a ser intersexual, es decir, que va a tener características de ambos sexos, ya sea a nivel genético, bueno, perdón, a nivel hormonal y cromosómico o a nivel físico. Entonces, pues bueno, tenemos aquí otra vez el continuo, ¿no? Y por último, la orientación sexual, que se refiere a quién nos atrae, a quién nos gusta, hacia dónde se dirigen nuestros deseos físicos, románticos, sexuales, emocionales, etcétera. Que puede ser entonces alguien de mi mismo sexo y género, y eso me pondría en el extremo homosexual, alguien del género opuesto, y eso me pondría en el extremo heterosexual, o ser indiferente, ¿no? Que eso me mantendría más o menos en lo bisexual o en lo pansexual. Entonces, si hacemos el ejercicio de que cada una y cada uno de ustedes ponga un puntito en la pantalla, en dónde se identifica, en dónde se acomoda, en dónde está identidad de género, en el extremo, mujer, hombre, o no tan en el extremo, y entonces estoy un poquito más para acá. Mi expresión de género, ¿cómo es? ¿No? Si es en el extremo masculino, y entonces entro en el canon del hombre sonorense, o si la neta no, y entonces pues, lo recorro un poquito. Mi sexo asignado al nacer quizá va a ser lo más fijo, va a estar en un extremo, y mi orientación sexual, quién me atrae, quién me ha atraído a lo largo de la vida, con quiénes me he relacionado. Entonces yo pongo un puntito en donde me identifico. Si juntáramos todas las hojitas que ustedes hicieran hipotéticamente, son 30 personas aquí, 29 si yo no me cuento, mm, si imprimiéramos estas hojas y ustedes pusieran sus puntitos y luego me las entregan, veríamos ahí una gran diversidad. Veríamos que este grupo no es tan uniforme como puede parecer, ¿sí? Esa diversidad que se va a ver en los puntitos que ustedes pusieron en sus hojas, que van a ser 30 hojas, es la diversidad sexual. Cuando hablamos de diversidad sexual, hablamos de toda esta forma de expresar, de identificarnos, de relacionarnos romántica, erótica, sexualmente, que puede ser muy diversa y muy variable, ¿sí? Entonces, hablar de diversidad sexual es hablar de todas estas posibilidades que tenemos las personas de asumir, de expresar y de vivir nuestra sexualidad. Ojo, vivir nuestra sexualidad no es solo la parte erótica, ¿no? Vivir nuestra sexualidad es todo lo que vimos anteriormente. Así como de asumir expresiones, preferencias, orientaciones, identidades sexuales y de género distintas en cada cultura y cada persona. Entonces, esta posibilidad de asumir, expresar y vivir todas estas diferencias, todas estas posibilidades es la diversidad sexual. Y es el reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y a manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de otras personas. Entonces, todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir, con la condición de que no se afecten los derechos de terceras personas. ¿Va? Bien, entonces, vayamos
al tema de la discriminación. Y esto se vuelve importante. Particularmente se vuelve importante cuando estamos en una posición o en un cargo público o también de salud, ¿no? La responsabilidad aumenta. No es lo mismo ser un electricista que ser un funcionario público que puede dar o no acceso a que las personas disfruten de sus derechos o un prestador de servicios de salud que en el que va o del que va a depender la salud de las personas, ¿no? La discriminación, desde la ley federal para prevenirla, dice que es lo siguiente. Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con o sin intención, no sea objetiva, racional ni proporcional y que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Ok, vamos a volver a leerla parte por parte. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia. Si yo excluyo, si yo distingo entre paciente y paciente, entre persona y persona, si yo restrinjo a una, si yo prefiero a otra, estamos en un primer nivel o punto de la discriminación, ¿sí? Que esta puede ser por acción u omisión, con o sin intención. Es decir, puede ser de manera activa, porque hice algo, u omisiva, porque no hice algo, porque dejé pasar algo. Y puede ser con intención o sin intención, es decir, me di cuenta y lo hice con alevosía y ventaja, o no me di cuenta y pues no fue intencional, ¿no? Fue un accidente, sucedió, no sé, ¿no? Tercer nivel, que entonces esta distinción, exclusión, restricción o preferencia que yo puedo cometer por acción o omisión, con o sin voluntad, no sea objetiva, no sea racional y no sea proporcional. ¿Sí? Tercer punto. Y cuarto punto, y que al mismo tiempo obstaculice, restrinja o impida, menoscabe o anule el goce o reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos y libertades. Entonces, hay cuatro condiciones que se deben cumplir para que algo sea una discriminación. Pensemos en una sala de urgencias, en un hospital o en una clínica, en donde llegan dos pacientes, uno con una cosa medio grave, como puede ser quizá un evento cardíaco, ¿no? Y otra con una fractura de brazo, no expuesta, ¿no? Un desplazamiento, algo sencillo que duele, pero que puede esperar para la atención. No sé yo si estoy hablando en los términos correctos, ustedes me lo dirán, pero vamos al ejemplo, porque solo es con fines de ilustrar. Entonces, ahí va a haber una distinción, exclusión, restricción o preferencia. Claro, ¿no? Va a haber una distinción entre situación y situación de salud. Va a haber una preferencia, porque entonces se va a preferir atender en el momento a la persona que tenga una situación de mayor urgencia o de mayor relevancia clínica, que va a ser por acción, ¿no? Porque entonces se va a activar ahí el protocolo para atenderle y va a ser con intención esa distinción y esa preferencia, va a ser con intención. Entonces, ¿es objetiva, racional y proporcional? Sí lo es, ¿no? Sí lo es, porque hay una condición, una situación de salud que es objetiva, que es racional, es decir, se puede explicar y que es proporcional, porque se tiene que actuar rápido para que no continúe el corazón afectándose, ¿sí? Y entonces estamos obstaculizando, restringiendo, impidiendo, menoscabando el reconocimiento o goce de los derechos. No, porque entonces en la sala de urgencias hay estas, el triaje, ¿no? Hay como esta categoría de orden jerárquico de prioridades médicas o de salud, y entonces está racionalizado, está explicado, se dice cuáles son las urgencias que se atienden de tal forma, cuáles son las que se atienden de otra, ¿va? Entonces ahí estaríamos cometiendo una discriminación, vamos a decirlo así, justificada, objetiva, necesaria. Cuando no es objetiva, cuando no es justificada, cuando no es necesaria, cuando cumple con las cuatro condiciones previas, ¿sí? Y esta se puede dar por muchas razones o por muchos motivos que son los que están aquí subrayados.
Se puede dar esta discriminación por el origen étnico o nacional, por el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición económica, la condición de salud, la jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o la afiliación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma o la lengua que se hable, los antecedentes penales, entre otros, ¿no? Agréguenle la que quieran. Todas estas pueden ser causas o motivos de discriminación. Y nuevamente, cuando estamos al frente de un puesto público o cuando estamos también en un servicio de salud, eh, pues no podemos darnos el lujo de discriminar por estas razones, ¿va? Viene entonces este asunto de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad o el lente interseccional? Aquí en el asunto de la discriminación es cuando dos o más de estos motivos se conjuntan en una sola persona y situación para generar discriminación. Es decir, que vamos a pensar en ¿qué situación imaginamos? En una atención obstétrica, vamos a pensar que se cometió violencia obstétrica a una mujer, ¿sí? Que era indígena y discapacitada, ¿no? Y entonces, indígena y discapacitada, el médico decide algo sin consultarlo, sin comentarlo, toma una decisión y se cataloga como un acto de violencia. Entonces, hay tres condiciones que tienen que ver o pudieron tener que ver con el asunto de la discriminación. Ser mujer, ser indígena y tener una discapacidad, ¿no? Entonces se conjuntan estas tres categorías sociales, se conjuntan estas tres características y hacen más propensa a esta persona a ser discriminada que a otra en la que no se conjuntan estas tres categorías, ¿va? Algo así es la interseccionalidad que vamos a ver a continuación. Acá está. Vamos a ver un videíto. Yo les voy a transmitir un video. Ya tengo activado el audio y nos va a hablar un poquito de esto. El video tiene subtítulos. Si pueden, pues atención a la pantalla. Si no manejan el inglés también, atención a la pantalla. Dura unos 6 minutitos. Es interesante y nos da pie para lo que viene, para esta conversación sobre interseccionalidad. I began to use the term intersectionality to deal with the fact that many of our social justice problems like racism and sexism are often overlapping, creating multiple levels of social injustice. Now, the experience that gave rise to intersectionality was my chance encounter with a woman named Emma de Graffenried. I actually read about Emma's story from the pages of a legal opinion written by a judge who had dismissed Emma's claim of race and gender discrimination against a local car manufacturing plant. She applied for a job and she was not hired, and she believed that she was not hired because she was a black woman. And the argument for dismissing the suit was that the employer did hire African Americans and the employer hired women. The real problem, though, that the judge was not willing to acknowledge was what Emma was actually trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma de Graffenried was facing.
But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story. So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Heterosexism, transphobia, xenophobia, ableism, all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. Bien, entonces, ¿qué vimos en este videíto? Pues vimos justamente cómo es que se acuñó y se desarrolló este concepto de la interseccionalidad y también, pues, ¿para qué nos puede servir? ¿Para qué le sirvió a esta Emma de Graffiti, que era, pues, esta víctima de discriminación doble? Y que no lo podía ver un juez, ¿no? No podía el juez entender por qué esta mujer quería hacer una doble denuncia a esta empresa que la estaba discriminando, porque el juez decía perfectamente que que la empresa no era discriminadora, que pues aceptaba mujeres trabajando y también aceptaba gente negra, ¿no? Y ella dice, sí,
pero no mujeres negras. Había un hueco, pero a simple vista, pues parecía no haber discriminación. Entonces, nos ponemos estos lentes, aparte de los lentes de la perspectiva de género que los mencionaba antes, nos ponemos los lentes de la interseccionalidad y podemos ver cómo es que esta mujer negra estaba siendo víctima de discriminación porque solo las mujeres blancas trabajaban ahí y trabajaban en atención al cliente y la gente negra, que eran puros hombres, trabajaban atrás en la manufactura o en la obra, ¿no? Entonces, no había lugar en esa empresa, no había lugar alguno para una mujer negra, ¿va? Ese ejemplo del que parte esta autora, Kimberly Crenshaw, que es quien acabamos de ver, pues nos da pie para entender cómo es que la interseccionalidad ayuda en las leyes, ¿sí? Y la interseccionalidad tiene tiempo que se ha transversalizado, pues, en las leyes, se intenta hacer en el servicio público, y bueno, pues la idea es sensibilizarnos, ¿no? Ante esto. Entonces, voy a leer brevemente una definición de interseccionalidad para pasar a lo que sigue. Nos dice acá que es una herramienta analítica que reconoce desigualdades sistémicas que se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales como el género, la etnia y la clase social, y en consecuencia tanto las desventajas como los privilegios que tiene una persona en un momento y lugar determinados no pueden entenderse de forma aislada, ¿sí? Los diversos elementos de su identidad. Entonces, vamos a lo que sigue, que ya es para terminar, un videíto más, nos deja ver de manera muy este asunto de la interseccionalidad, que básicamente nos habla de privilegios y opresiones, ¿no? Así como hay condiciones que generan que alguien se quede atrás en la sociedad porque no tiene oportunidades, porque es discriminado o discriminada, que la comunidad de la diversidad sexual en general lo es, ¿no? Obviamente hay muchas luchas, obviamente hay grandes avances en torno al reconocimiento de la comunidad de la diversidad sexual, el reconocimiento de sus derechos, pero históricamente ha sido una comunidad que está fuera de muchos derechos y protecciones, ¿sí? Y que ha sido atacada. Pero también hay entonces condiciones que se mezclan como, sí, se entremezclan para generar privilegios y para que entonces alguien esté mejor posicionado socialmente, ¿sí? Vamos a ver un video que normalmente cuando esta charla es presencial, pues es una dinámica que yo pongo, pero ahorita pues no hay forma de hacerlo porque me están viendo de manera virtual quienes me estén viendo. Entonces, último videíto que ilustra este asunto de el posicionamiento social con base en las condiciones o categorías sociales que me atraviesan, ¿va? Corto el video. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes.
Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que han sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esa persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona, ¿no? Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación. ¿Qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás. Bien, entonces, pues este video ilustra un poco de lo que quise comentar ya para el final, esta idea de quedarse atrás o de llegar más adelante, ¿no? Por la suerte de haber nacido en ciertas condiciones o la mala suerte, entre comillas, de haber nacido en otras, pues. Entonces, bien, vamos a ir cerrando. Yo espero que esta charla del día de hoy, pues, les haya sido grata, útil. Que sensibilice, como dije en un principio que era el objetivo, o por lo menos provoque reflexión, que tenga por allá alguna continuidad en sus día a día o en sus vidas, ¿sí? Pues les agradezco mucho. No sé si acá la compañera Karina vaya a cerrar. Yo Sí, voy a buenas. Disculpen, pantalla. primero abran sus cámaras, por favor, todos los que puedan, para una foto, porque nos las pide aquí la secretaría. Por favor. Es un momentito, no nos tardamos nada. Todos estamos guapos. ¿Alguien más? Jóvenes, ilustres. Eso, muy bien. Todos los que puedan abrir sus cámaras, por favor, un momentito nada más. Muchas gracias por el gran apoyo. Permítanme tantitito. Tantito. Listo, ya quedó. Ya quedó. ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Tema pues muy importante, muy valioso y más pues para los que estamos bueno, que todos estamos en el área de la salud. Jóvenes, ¿alguien que tenga algún comentario? Pues yo creo que es un tema bien importante que tenemos y aparte, pues este último video pues hasta me dio tristeza, ¿no? Porque pues yo creo que todavía seguimos siendo en cierta forma discriminados ciertas personas. Por ejemplo, a veces en la forma en la que me he visto, voy al supermercado y así como que el guardia va atrás, ¿no? Y dice, y mi hija me hace burla y le digo, pues es que estoy cómoda, por eso estoy así, ¿no? Entonces yo creo que, como siempre decimos, bueno, lo dije la vez pasada con la licenciada Anabel en la anterior, es que el derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que respetar, ¿no? A las otras personas. Y en el área de la salud, pues lógico que es muy, muy importante que tengamos esa prudencia, ¿no? Podríamos decirlo así, hacia nuestros pacientes. A ver, en el chat pusieron, muchas felicidades al ponente, un tema por demás empático y que aún hay mucho que hacer. Muchas gracias, muy interesante el tema y sobre todo mucha sensibilidad. Pues yo creo que vamos a cerrar. Pues muchas gracias, maestro Carlos Eduardo Soto Ramírez, por su valiosa presentación, por su claridad, su sensibilidad y el compromiso de abordar un tema pues tan importante, ¿no? Para todo el personal, bueno, todas las personas, no nada más al personal de salud.
pues lo que es la diversidad sexual. Sus palabras no solo enriquecieron tanto nuestro conocimiento, sino también nos hicieron reflexionar, ¿no? Para, pues, cada día en nuestro trabajo, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que tenemos en la práctica profesionales. Agradecemos también a todos los participantes por su asistencia, por darse ese tiempo. Ya saben que el Colegio Sonorense de Enfermeras, pues, reafirmamos nuestro compromiso con la educación continua, la equidad y la atención, ¿no? La atención que sea digna y inclusiva para todas las personas. Pues le haremos llegar su constancia, que le da por participar como ponente en la sesión de capacitación continua con el tema diversidad sexual, el cual se llevó a cabo hoy el 21 de agosto del 2025 aquí en Hermosillo, Sonora. Muchísimas gracias, ya sabe que lo vamos a volver a invitar. Tenemos todavía muchos temas que trabajar y yo creo que nos está viendo un campo pues muy amplio sobre lo que son estos temas, ¿no? Hay muchas cositas que yo apenas estoy aterrizando y que son pues temas, pues son diversos, ¿no? Los temas y algunos sí me quedan muchas dudas, pero yo creo que conforme vaya pasando los temas, vamos a ir aclarando. Muchísimas gracias. Bien. Y buena tarde. Gracias y buen día. Nos vemos. Buen día. Estén bien. Ya les colocamos el link de registro del colegio. Recuerden que deberán estar registrados en los dos links. El primer link era de la Secretaría de Mujeres y el segundo link es del colegio. Los invitamos también, recuerden que esta sesión va a ser grabada, bueno, está siendo grabada, se les va a compartir en el grupo que tenemos de WhatsApp y quien no pueda entrar, digan sus compañeros, quien no pudo entrar puede ver la sesión. Ya sabemos que pues los colegiados tienen el privilegio de obtener las constancias gratuitas y los que no son colegiados pues tienen un cierto costo, ¿no? De recuperación. Entonces, los que no pudieron entrar pueden hacer un resumen del video, mandarlo y obtener su constancia, ¿no? Tengan excelente día, bonita tarde y nos vemos para la próxima. Muchas gracias por estar aquí.